Gracias. Así que, me parece que tienes una forma de explicar las cosas muy elocuente y mejor que nadie allá afuera. Así que gracias por tu tiempo. Aprecio tus amables palabras, hermano. No es la verdad. Y, solo un resumen rápido. ¿Cómo empezaste en todo este experimento, lo del láser? Es una historia de 10 años. Perdón si balbuceo, recién me hicieron un tratamiento de conducto, pero creo que va bien. Ay, Dios. Sí, sí, no, Lo siento. estuvo bien. No entiendo las quejas. ¿En serio? Sí, no sentí nada. Tal vez hay como diferentes complicaciones para la gente. Lo mío fue como que no sentí nada. Así que sí. Es una historia muy larga que se extiende por 10 años. Y por eso el documental básicamente recorre todos los detalles de cómo llegué a eso. Pero, la versión corta es que simplemente tuve una especie de experiencia con DMT. Que, aunque tenía mucha experiencia con eso hasta ese punto, no encajaba con nada de lo que creía posible. Fue simplemente demasiado real, demasiado realismo en esa experiencia. Y luego dije, bueno, eso hizo que la idea de que es una alucinación fuera insostenible. Después pensé, espera, si es real, esa es la noticia más grande del mundo. Si realmente es real, es la noticia más grande del mundo. Sé que la gente ya sabes, contempla que los extraterrestres nos visitan, todo eso, pero eso es diferente a tener encuentros directos, ¿verdad? Y luego, especialmente cuando hablas de una sustancia que te permite tener estos encuentros regularmente y es totalmente democrático porque cualquiera puede participar. Digo, sí, es ilegal en muchos lugares, pero en otros es legal y puedes participar. Entonces pensé que debía haber una mejor forma de hacer estas preguntas. Porque hasta ahora veo que la ciencia es algo rígida, lo cual entiendo, ya que también se protege de muchas tonterías y eso lo agradezco. Por eso tenemos estos dispositivos increíbles con los que hablamos ahora. Pero al mismo tiempo, sentí que la espiritualidad tampoco estaba a la altura, porque eran como demasiado vagos y esotéricos, y todo es como que cualquier cosa es cualquier cosa, ¿sabes? Y dije, bueno, debe haber una mejor manera de abordar esto. Así que voy a intentar responder esa pregunta yo mismo. Dije, ¿qué tal si somos más abiertos sobre cierto tipo de posibilidades, pero mantenemos intacto el rigor de la ciencia? Y eso es esencialmente lo que me puso en este viaje. Y luego básicamente empecé a trabajar desde los primeros principios. Dije, bueno, ¿qué sé con certeza? Sé que la luz está involucrada porque la veo con mis ojos. Así que debe estarlo. O lo que sea la luz, ¿verdad? Y luego dije, bueno, si el espacio es real y hay una diferencia entre este y solo una sopa antrópica, entonces eso significa que tiene algunas reglas por las que funciona. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? ¿Cuáles pueden ser? Pero sé con certeza que tienen reglas. Eso no sé con certeza. Si es real, tendría una geometría. Incluso si no es una geometría tridimensional regular, es alguna geometría que podemos medir y de la que podemos decir algo matemáticamente. Y probablemente tiene una topología, y probablemente tiene algún punto de entrada. La idea clave que tuve fue que debe haber un espacio. Si es real y a veces lo vemos y a veces no, eso significa que estamos penetrando algún tipo de límite, todos nosotros. ¿Podemos encontrar ese único límite donde sea el mismo para todos nosotros? No parecido, sino lo mismo. Esa fue la idea clave. Y luego probé todo tipo de, ya sabes, ideas raras. Yo, como que, pensé en, se volvió muy fructífero cuando empecé a pensar en cómo funcionan las computadoras cuánticas. Y no es que sea un experto en cómo funcionan las computadoras cuánticas, pero sabía lo suficiente para saber que, al menos, las personas que ayudaron a desarrollar la ciencia que permitió que las computadoras cuánticas fueran reales, específicamente David Deutsch, estaba en mi mente. Él es el tipo que escribió las ecuaciones de Deutsch, que básicamente nos permiten hacer ciertos cálculos y hacen que las computadoras cuánticas realmente nos den algo de información, de lo contrario sería un completo disparate. Y para él, ya sabes, es un gran defensor de la interpretación de los muchos mundos. Así que dije, al menos uno, pero también sé que muchos otros físicos serios, no científicos marginales, consideran que la interpretación de los muchos mundos es real. Y lo que estaba pensando es como, bueno, ok, bueno, si pueden enviar una señal entre mundos paralelos que son realmente reales, eso significa que hay algo de información, algunos bits de información moviéndose, y él entre los mundos. El único momento en que esto pasa, así funcionan las computadoras cuánticas, es en la decoherencia, cuando una partícula, en vez de ser instancias de sí misma en todo el multiverso, se separa de la función de onda y pasa a ser parte de tu línea de mundo, ¿verdad?
Pero en esa decoherencia se transfiere un bit de información, porque ahora, en vez de ser una cosa, es parte de una línea de mundo, ¿verdad? Así empecé a pensar en esa línea. Y no es que tuviera un gran dominio de las matemáticas del asunto ni nada por el estilo, pero tenía suficiente claridad conceptual sobre esto, que era como, sé que las computadoras cuánticas funcionan. Sé que ya las teníamos en ese momento, aunque eran muy rudimentarias. Pero aún así, sabemos que funcionan, ¿verdad? Así que eso significa que al menos te da información. Eso al menos me dice que hay algo ahí que vale la pena investigar seriamente, y no solo como un concepto filosófico. Y en el segundo en que empecé a pensar en esto, o sea, la luz, y cómo podemos potencialmente enviar señales a través de la luz entre los reinos, porque pensé que el espacio del DMT es una especie de mundo paralelo de algún tipo. Y en el segundo en que empecé a pensar así, de repente, empezaron a aparecerme todo tipo de pistas, como, ya sabes, cosas que son verdaderamente alucinantes, cuando te pasa a ti. Si intentas, como yo lo hice, explicar paso a paso lo que ocurrió a personas que son científicos más convencionales. Cierto. Simplemente difícil llamarlo metodología, ¿verdad? No lo es. Es más como una corazonada muy fuerte y como que la sigues. Pero de verdad, y no trato de ser bromista con esto, pero sí. Pensé en esto muy profundamente y de hecho me di cuenta de que, cuando ves cómo se hace la ciencia, sí, la parte pesada del trabajo es probar cosas, ¿verdad? Eso es muy repetitivo, parece esto, probamos una variación, luego otra. Y para que eso funcione, necesitas controlar los experimentos con mucho cuidado. Tienes que permitir el cambio de un parámetro. De lo contrario, no estás obteniendo ningún dato, ¿verdad? Así que lo entiendo. Sin embargo, la ideación que hay detrás del experimento, o sea, como que la conjetura en sí, si sigue una trayectoria de pensamiento muy similar a la que yo estaba siguiendo, tú sientes la vibra de lo que es más o menos plausible, según lo que sabes. Lanzas una red muy amplia y luego las cosas que como que tienen sentido, pruebas en esa dirección. Así que en ese sentido, yo diría que estaba siguiendo un principio científico. Es que era demasiado amplio para describirlo como una metodología a otro científico, ¿no? Y eso es básicamente lo que me metió en ese viaje. Y al final, tras muchos años después de eso, tras muchas cosas que no funcionaron, de repente, esta idea del láser simplemente, como que de algún modo la luz coherente, específicamente, el énfasis estaba en 650 nanómetros en ese entonces, pero ahora sabemos que todas las ondas de luz, todas las frecuencias funcionan. Pero creo que bueno, podemos entrar en las minucias de por qué es así, pero básicamente el proceso que seguía era como esta combinación entre estas corazonadas muy amplias y generales. Estaba dispuesto a probar en un espacio de posibilidades en el que los científicos no se sentirían cómodos porque parecía absurdo. O sea, ¿por qué seguirías un número que ves en el suelo? Como algo que te da información real. Bueno, mira, si postulas que hay un mundo más grande y este otro mundo se está comunicando contigo de alguna manera, de repente. La idea de que envían mensajes a través de hacer que tu atención se detenga en un objeto particular por un poco más de tiempo de lo normal en un momento crucial, como cuando ya estás pensando en un tema y de repente hay un cierto nivel de significado y profundidad que está ocurriendo, y de pronto ves ese número y tus ojos realmente se quedan ahí por un segundo. Sí, desde una perspectiva científica, esto es solo como delirio, engaño y tonterías. Pero si estuvieras dispuesto a ir por ahí un segundo, es como, bueno, ¿por qué pasó eso? Ahora, dado que si esto no llega a nada, entonces es una tontería, pero sí llegó a algo. Y ese es exactamente el punto, que como que estas pequeñas migajas que estaba dispuesto a seguir, si llegaron a, Lo que escucho de ti es que si hay alguna conciencia en otras dimensiones, llamémoslo así, se comunican con nosotros a través de la intuición. atención, yo diría, sí, siento que la intuición, te entiendo e incluso estaría de acuerdo, pero creo que una palabra menos cargada de prejuicios es atención. Acabo de escribir un libro, y por eso estoy alucinando. Acabo de escribir un libro sobre la conciencia, y se llama y el punto principal es que si hay conciencia o esta gran conciencia en otros lugares, el recurso clave es la atención para nosotros. Ajá, sí, Eso es una sincronicidad. Ahí lo tienes. Y por eso, o simplemente es verdad. vaya. Bien, eso es un choque para mí ahora mismo, pero voy a tratar de mantener la calma y sigamos adelante. Así que eso es realmente interesante. Y creo que mucho de lo que estás expresando es que el problema de estudiar la conciencia es que es subjetiva.
Como que solo estás dentro de ti y solo puedes experimentar tu propia conciencia. Sería genial saltar a una planta o a tu hermano, lo que sea, pero no puedes hacer eso. Así que hagas lo que hagas, no va a encajar en la ciencia de muchas maneras. Creo que hay una conversación pendiente sobre las definiciones de lo que es subjetivo y objetivo. Y dependiendo del uso en la situación, estos términos pueden ser en realidad intercambiables. Yo definiría como lo que llamamos objetivo como la agregación de todos los puntos subjetivos involucrados en un acuerdo. Así que es consenso, ¿verdad? Es consenso. Exacto. Pero siempre depende primero de tu experiencia en primera persona. Siempre, siempre, siempre. Este es un punto que cuando tengo esta charla con físicos, es casi como si hubieran estado en esto tanto tiempo que no pueden ver. El hecho de que no existe tal cosa como percibir incluso las ecuaciones que te dan información objetiva. Porque, sí, las matemáticas, ya sabes, si las definimos como el lenguaje que describe valores relacionales puros entre cosas. Bien, pero ¿dónde vive eso? Tienes una experiencia de interactuar con esa ecuación y con la lógica de la ecuación y lo que significa, y la comunicación con otras personas. Todo eso se mueve a través de tu experiencia subjetiva. Y eso no es una excusa, por cierto, si realmente miras eso. Es casi como si hubiera un... Hay cierto tipo de axiomas que los físicos son conscientes de que los usan como axiomas y entienden que actualmente esos son solo los axiomas que usamos. Debido a rellena el espacio en blanco. El experimento nos muestra que eso es lo más regular que ocurre, así que, ya sabes, seguimos con eso. Pero hay ciertos axiomas a los que yo diría que están ciegos. No se dan cuenta de que eso es solo una convención. Un ejemplo de esto sería, hay este tema muy común entre los físicos. Y por cierto, para ser claros, venero a los físicos. Creo que son nuestra primera línea de comprensión humana. Admiro profundamente a los físicos. Pero hay este componente muy extraño que hacen los físicos. Dirían, cuando empiezas a describir la naturaleza de la esencia de las cosas, y dirías cosas como, bien, sabemos que no es un electrón, es solo una excitación en un campo cuántico, pero ¿qué es ese campo? Y ellos dirían, bueno, ¿a qué te refieres? Es el potencial de esa propiedad que llamamos, digamos, electricidad, o sea, el campo eléctrico. Sí, pero estás diciendo que es una combinación del campo electromagnético, y cuando se mira a través de un aparato particular, se comporta como si fuera un campo eléctrico, y luego dirías, bien, ¿pero qué es eso? Y dicen, no puedes preguntar qué es eso, porque es literalmente el potencial de esa cosa. Eso es lo que la mayoría de los físicos te dirían. Y tú dices, un segundo, por favor, ¿hay una cualidad en ello? Dicen que sí. Bien, ¿qué es eso? Y ellos dirían, bueno, es el potencial de eso. Como potencial, la palabra potencial significa la probabilidad de que ocurra alguna cosa. ¿Qué es esa cosa? Y ellos dirían, no, es solo probabilidad pura. Y yo digo, esto no significa nada. Así es como puedo decirte esto, filosóficamente. ¿Hay una diferencia entre eso y no eso, correcto? Sí. Por lo tanto, es un algo. No te estoy pidiendo que lo defines como una cosa física. No soy tan ingenuo. Sin embargo, es diferente a la nada, ¿correcto? Y es diferente a otras cosas, porque el campo electromagnético es diferente al campo de fuerza débil, ¿verdad? Así que tienen propiedades diferentes. Estás dando por sentado lo que quieres probar. Y creo que lo que se está perdiendo aquí, esto no es solo una especie de afán filosófico. El hecho de que este axioma, que puede ser reemplazado, es como el lente a través del cual perciben todo. Lo que se está perdiendo es que automáticamente lo que esto intenta hacer es definir todo como el resultado de estos potenciales. Y lo que falta es que haya una posibilidad de ver el mundo desde tal perspectiva que las cosas realmente tengan esencia. De hecho, la esencia de la cosa es la cosa real. En otras palabras, imagina si, y esto es casi incalculable para la mayoría de los científicos, pero imagina si la rojez del rojo, la cualidad real del rojo, no solo no es un concepto perceptual humano, es literalmente algo fundamental en la existencia. Y luego la descripción, como la experiencia del rojo, es en realidad lo fundamental, porque la experiencia es, y luego la descripción a su alrededor y cómo se relaciona con ciertos sucesos, como longitudes de onda y cosas así, esas son las derivaciones de la mente y no al revés. Y ese es un punto muy difícil de hacer entender, pero es la única forma de llegar finalmente a un mapa que creo que es más preciso. Al redefinir el, bueno, supongo, el idealismo, que es que la mente y lo mental, como la percepción misma,
son los bloques fundamentales de lo que realmente es la realidad. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Tiene? ¿Tiene más peso? Al final, solo el tiempo lo dirá. Y nos lo dirá si podemos hacer cosas mucho más extravagantes de lo que jamás pudimos al adoptar este marco frente al otro. Bueno, ahora es una herramienta más fundamental porque es un mapa que describe el mundo de forma más precisa. Y por cierto, no hay una distinción real aquí, como que en realidad, el mundo, no espero que el mundo se vea diferente. En términos de cómo lo experimentamos, ya sea mental en el fondo, o si es físico en el fondo, y de alguna manera la mente surge de ello. Parecerían lo mismo en lo que a mí respecta, pero sí diverge en términos de función en ciertos casos extremos. Y los psicodélicos, yo diría, nos permiten entrar en estos casos extremos. Son el horizonte de sucesos donde tienes condiciones extremas en el universo, como la singularidad de un agujero negro, cosas así. Nos permite ver casos muy únicos porque las leyes de la física se están estirando hasta sus límites. Así que podemos verlo diferente, como donde de repente los estados cuánticos y los estados clásicos empiezan a fluir entre sí, que son casos muy extraños, pero esos casos nos dicen mucho sobre lo que, de hecho, es realmente el tejido de la realidad. Y creo que lo que hacen los psicodélicos son esencialmente ese tipo de perturbación a lo que llamamos el espacio mental, pero es algo real, es en realidad una especie de tejido, la mente misma. ¿Cierto? Cuando pienso que cuando probamos psicodélicos, en realidad mueres un poco, y eso lo hace más claro. Ya sabes, pero tenemos un dicho aquí en Ecuador, que revela. El velo de Maya. El velo de la realidad simplemente desaparece un poco, lo que llamamos realidad aquí, ¿verdad? Y a medida que vas a otro lugar, puedes percibir más cosas. No mueres, regresas, pero los psicodélicos, si los has probado, así es como se siente. Bueno, también tú, yo diría, estás anclado a tu cuerpo, y ese es un componente importante porque no estoy negando el realismo de la materia física. Creo que eso también es un error. Porque, no importa, incluso si, actualmente estoy convencido de que la mente es un bloque fundamental de la realidad misma. Pero eso no quita la necesidad de lidiar con el rompecabezas. ¿Por qué la parte de la mente que se me presenta como una pared es tan regular que no puedo simplemente atravesarla con la mano? No es lo mismo que si solo lo imaginara, no es lo mismo. Hay una regularidad en ello, que hay algunas porciones del espacio mental que se comportan de tal manera que, para todos los efectos, justifican llamar las leyes de la física. Son solo el tipo de burbujas de percepciones locales en las que la mente se sintoniza en cierto rango periódico. Y luego eso crea un esquema que se manifiesta como dureza y todas esas cosas. Esas son preguntas reales con las que tendremos que lidiar si queremos tomarnos esto en serio. Volvamos a lo básico. Claro. ¿Puedes explicarnos rápido qué es la molécula DMT y cuántos tipos hay? ¿Qué hacen? DMT significa dimetiltriptamina, un neuromodulador presente en muchos seres vivos, quizá en todos. No estoy seguro. Nuestro cuerpo la sintetiza. Nuestros pulmones, cerebros, creo que el hígado también. Hay dos tipos principales. Está la NN-DMT, que es DMT con dos moléculas de nitrógeno, y la 5-MeO o DMT, que es 5-metoxi con un oxígeno. Son radicalmente diferentes en cuanto a cómo se sienten, fenomenológicamente. La NN-DMT se siente, la mejor forma de describirlo es que la NN-DMT se siente como Transformers 3 millones de años en el futuro. La 5-MeO DMT se siente como si estuvieras conociendo a Dios, y es más una sensación que algo visual. La NN-DMT es extremadamente visual. Lo visual es tan convincente que parece más real que nuestra realidad. Y cuando la gente dice DMT, usualmente se refieren a la NN-DMT. Esos son los dos tipos principales. Entendido. Ahora hablemos más sobre tus experiencias. Parece que, y tengo un par de preguntas de la gente aquí. Primero que nada, ¿es perjudicial si lo haces mucho? Es curioso. El doctor Gallimore acaba de escribir un libro cuyo título es un homenaje a una frase de Terence McKenna llamado Muerte por asombro. Terence McKenna solía, decir su famosa frase, solo es peligroso si temes a la muerte por asombro, lo cual creo que es muy acertado. Así que, es tan asombroso. Y en todo el sentido de la palabra, que pierdes cualquier capacidad de interactuar con ello conceptualmente. Es tan impactante que ese es el único peligro que yo diría.
Que si no te sientes cómodo con lo novedoso y lo extraño, no es para ti. Porque las cosas pueden volverse muy raras y muy extremas. No estamos hablando de algunos pensamientos graciosos. Estamos hablando de que viviste en una casa toda tu vida y, un día abres el sótano y es Narnia. Es simplemente un mundo diferente y te quedas como, ¿qué? Como que no tenías idea de que tu cerebro podía hacer esto. Y de nuevo, no solo hablamos en términos de contenido. No es como, ya sabes, triángulos que parecen jirafas que son puras tonterías y cosas así. No, hablamos de contenido coherente por derecho propio. Pero la formulación del contenido tiene un matiz que no solo nunca has visto antes, sino que no tenías idea de que era posible percibir de esa manera. Es como si nunca hubieras visto el color y de repente lo ves. Es de un tipo cualitativo. Y todo es así. Así que no es solo visualmente. Son, los sonidos, los sentimientos. Siente sentimientos multidimensionales. Siente sentimientos que solo podrían existir en otro planeta. O es simplemente como si fuera tan extraño y a la vez muy familiar. Esta combinación de cosas es lo que hace que ostente el título de Rey de la Extrañeza. Por eso la DMT es tan venerada por los psiconautas. Y también la que captó la atención de investigadores serios. Desde la perspectiva ontológica, no es solo si es buena terapéuticamente. ¿Está apuntando a algo realmente diferente en el mundo que no conocíamos antes? ¿Es peligroso? Puede afectar tu psicología, pero por suerte dura muy poco. De 5 a 10 minutos es básicamente todo el proceso. He oído, y estaba leyendo, que había mucha gente, o esta tendencia de gente diciendo que han sido. Parece que entras en llamémoslo reino, ¿verdad? ¿A algunas personas las echan por alguna razón? ¿Has descubierto por qué? Simplemente no pueden tener la experiencia. Creo que sí. Creo que siempre hay la misma cantidad. Creo que es una cuestión de algoritmos. Creo que Chase Hughes habló de esto hace poco en un podcast grande y desde entonces todos lo comentan. Es cuestión de disponibilidad de información. Siempre ha pasado que a cierto porcentaje de personas, a veces, simplemente las echan de repente. No sé si realmente los echan, por cierto. Pero algo sucede y cierran el grifo desde su lado. Y sabemos que esto es un hecho. Esto pasa, lo sabemos. Dajimore dijo que estuvo presente, o quizá hablaba de alguien que conocía. Una mujer participaba en un estudio prolongado con DMT, es decir, lo recibía por vía intravenosa. Así que no hay forma de que no deba estar teniendo una experiencia porque ella está a tope. El grifo está abierto. Y los alienígenas, en su experiencia, simplemente le dijeron, bien, terminaste. Y ella estaba totalmente de vuelta, totalmente de vuelta. Y el goteo sigue funcionando. Así que sabemos que bajo condiciones de laboratorio esto sucede. Así que sabemos que esto es real. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Hay mucha especulación. Voy a volver a ese espacio. Bastante en los próximos meses para hacer algunos de los estudios comparativos. Informaré de nuevo y te diré si me pasa a mí. Mi intuición me dice que algo está pasando aquí con... Cuando un video sobre algo del DMT se vuelve viral, mucha gente se aferra a la propuesta. Creo que mucho de eso está influenciado por eso. Esa es mi opinión, pero lo averiguaré. Tal vez están como cerrando las puertas por ahora o algo así. Oh, wow. Bien, así que estás teniendo conversaciones con estas entidades. ¿Cuántas hay? 3. Hi, Abby Johnson. Ah, ya veo. ¿A cuántas especies te refieres? No sé, ¿qué ves allí? No es como, así que te explicaré cómo se interpreta tu pregunta. En mi cerebro, Claro. cuando me preguntas cuántos hay, es como si yo te preguntara, fuiste a Nueva York y luego regresas y te digo, ¿cuántos hay? Esa es la pregunta. Bien, ¿cuántos tipos de seres hay? A Nueva York. Oh, Dios. Sí, es como si fueras a una Nueva York multidimensional. Entonces, sabrías cuántas personas, especies, es. Es un zoológico. No confío cuando alguien dice cuántas especies hay. Suena demasiado claro para mí. Es extremadamente confuso en cuanto a la escala de todo esto. O sea, la escala es tan inmensa. A veces la gente se asusta, pregunta sobre el peligro. Algunas personas se desestabilizan bastante solo por la escala. O sea, la percepción de la escala es tan grande que la gente simplemente, ellos, es demasiado para ellos. Entonces, imagina una Nueva York multidimensional. No sé qué decir. Puedo decirte que he interactuado con al menos 5 o 6 especies diferentes.
tengo claro que hay muchas más. Y no sé muy bien cuál es la forma correcta de describir la relación entre ellos. Si entiendo bien, hay especies que como que se especializan en ciertas cosas. Y si entiendo bien, los que llamaríamos insectoides tienen como esta forma de insecto. Son insectos muy grandes de todo tipo. Ellos son los que se encargan de tejer las realidades físicas. No sé por qué es así, pero definitivamente son responsables, según mi experiencia, de nuestra realidad. Así que están simulando nuestro universo. Y muchos otros. Así que casi puedes pensarlo como, que tuvieras un contratista. Básicamente, ya sabes, tienes un montón de empresas que ejecutan simulaciones y ellos serían una de las especies que hace eso y están ejecutando nuestro universo. Pero hay un panorama más amplio que ese. Hay simulaciones en todos los niveles. Entonces, te escuché en un TikTok hace poco y dijiste que viste que pediste que te llevaran a la realidad definitiva y viste una soledad. Como si alguien estuviera muy solo. ¿Cómo fue eso? Exactamente como suena, la soledad absoluta. Siempre pensamos que siempre hay algo más a la vuelta de la esquina. Imagina una situación en la que sabes, sin ninguna duda, que eres lo único que existe. Y además eres todopoderoso, lo que significa que puedes hacer cualquier cosa. Pero eso no tiene ningún sentido, porque A, no hay nadie con quien compartirlo, y B, no tiene ningún valor, porque simplemente haces lo que sea, ¿verdad? Y esa es una sensación extremadamente desgarradora. Es literalmente desgarrador. Es como, porque estás solo para siempre. Y es como, y no hay respuestas. Es como, eso es, creo que eso signifique que esto molesta a mucha gente porque dicen, me estás diciendo que Dios está solo. Es como, eso es tan poco divino. Bueno, muchas cualidades bíblicas que se le atribuyen a Dios también son muy poco divinas, ¿verdad? Como los celos y cosas así. Todo eso es obviamente una proyección humana. Y sí creo que probablemente hay un gran componente del ego que sigue estando muy apegado mientras tienes esta experiencia. Cierto. La verdad podría ser, sí, que Dios es consciente de todo, que no hay nada fuera de Él y todo eso, pero la interpretación de la tristeza y la soledad podría venir de mi ego personal, como que eso también, ya sabes. Pero como dije en el clip que mencionaste, lo interpreté básicamente como eso. La razón por la que me mostraron esto es porque tuve la arrogancia de preguntar. Así que básicamente, su punto para mí fue exactamente lo que pedí. Así que dijeron, está bien, si quieres saber, puedes saber. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cuál es el punto de que sepas esto? Esa es tu interpretación de ello. ¿Y ahora? ¿Te ayuda a vivir? Es como, ¿qué está haciendo? Eso es lo que entendí que era la lección. Así que desde ese momento, básicamente me propuse ser mucho más. Una más de simplemente en el momento presente y simplemente dejar las cosas fluir. Entiendo. ¿Qué crees que pasa? ¿Esto es una simulación de Dios tratando de entenderse? Sí, esencialmente, creo que la realidad, y cuando digo realidad, me refiero a todo. Me refiero a que el multiverso es la respuesta a la pregunta de Dios. Así que es la respuesta recolectándose a sí misma. Es el proceso en el que todo está involucrado. Para responder a la respuesta definitiva, o a la pregunta definitiva, creo que es una representación más precisa. Así que creo que la pregunta que debería hacerse para obtener la respuesta definitiva es realmente de qué se trata todo esto. Pero creo que se trata de eso y, al mismo tiempo, de perfeccionar la habilidad de ser capaz de simplemente dejar ir. Y de nuevo, este es un terreno muy polémico, porque si hablas con una persona religiosa, es una blasfemia asumir que Dios de alguna manera no es ya perfecto, ¿verdad? Ahora, entiendo y simpatizo con, ya sabes, el sentimiento de que hay una, es casi como si estuvieras agraviando a la realidad al postular tal limitación a Dios. Pero creo que si Dios creó un mundo en el que se permite que ocurran ciertos procesos de pensamiento, bueno, este es uno de ellos. Y uno de ellos es, ¿qué tal si Dios no es perfecto? ¿Qué tal si Dios es lo que intenta es? Dios es lo que tiene el potencial de hecho, volverse perfecto, pero el proceso por el cual sucede es exactamente lo que estamos viendo. Otra idea, así que para responder a tu pregunta directamente primero, creo que lo que está pasando es que existen estos niveles de percepción que los seres pueden ocupar a lo largo de los niveles de existencia, y que están determinados por qué tipo de espacios perceptivos puedes ocupar. Entonces, si parte de cuánta información puedes procesar coherentemente y qué puedes hacer con ella, ¿verdad?
Si tienes una pantalla de computadora abierta y tienes un montón de código escrito en la pantalla, un perro mirará la pantalla, ni siquiera sabría que hay algo allí. O sea, no hay computación ocurriendo en torno a nada interesante con la pantalla, porque no huele a nada. Y no, ya sabes, no atrae la atención del perro. El perro está programado para hacer otra cosa. Lo pones frente a un mono, cambia un poco. El mono notará eso, sobre todo si hay cosas en la pantalla. Notará que algo pasa. Quizás después de unos segundos pierda interés al ver que no hay comida. Pero llamaría más la atención del mono que la del perro, ¿verdad? Luego un humano miraría la pantalla. Nosotros lo sabríamos porque vivimos en un mundo moderno. Más o menos sabemos qué es el código y cómo, qué es esto. Pero a menos que seas un ingeniero de software, todavía. No sabes qué hacer con eso, solo sabes qué es. Un ingeniero ve el código y entiende lo que hacen. Hay niveles. Y todos estos niveles están determinados por qué tipo de información eres capaz de procesar, a qué velocidad y en qué nivel de coherencia y escala, ¿verdad? Y creo que eso es lo que separa a las especies. Y creo que lo que está pasando es que cuando las especies están un poco demasiado cerca unas de otras en algún espacio operativo, pero demasiado lejos unas de otras. En cuanto a la capacidad de interactuar con estos patrones de información, la más avanzada es la que puede interactuar con patrones de información más complejos. Comienza a infringir en el desarrollo de la que es menos. Y como es exponencial, en cierto punto, hasta cierto punto, los seres pueden coexistir en una especie de biosfera hermosa. Pero en cierto punto, cuando el espacio mental se vuelve demasiado desarrollado, el componente exponencial hace que la velocidad de escape sea tanta, la trayectoria de escape sea mucho más rápida. Así que te vuelves, aunque estemos cerca aquí, esto llega mucho más lejos aquí, ¿verdad? Y luego empiezas a sacudir a las especies que están justo a tu lado. Y lo ético sería retirarte de interactuar con ellos tanto como sea posible. Así que no sé si sabes esto, pero hay algunos, creo que macacos, olvido que mono. Pero se observó que hacían cosas un poco más avanzadas, como pescar con lanzas. Eran actividades que se veían en etapas muy tempranas de la edad de piedra, o incluso antes, hace unos 4 millones de años, cuando éramos homínidos o algo así. Así que... Entonces, sí, de hecho, esto es como si estuvieran empezando a entrar en esa trayectoria evolutiva, en algún punto desarrollarán ciertas herramientas cognitivas que les permitirán notar más de lo que hacemos, ¿verdad? Algo más como la persona que mira la pantalla y ve el código pero no sabe qué hacer con él. Arthur, Porque la confusión que causaremos, ya sabes, y creceremos más. Iremos a otras galaxias, construiremos máquinas enormes y todo eso. Es demasiado para una especie que empieza a evolucionar, ¿no? Así que, si pudiéramos, lo ético sería hacernos invisibles para ellos. Para que puedan evolucionar en paz, ¿verdad? Pero en cierto punto, porque también es poco ético obstaculizar su desarrollo, en algún momento cuando se den cuenta, por así decirlo, de la trayectoria más universal, ya no tendremos la libertad de, si ya no podemos escapar de su observación, si ya no podemos retirarnos de su espacio. Porque están demasiado evolucionados, nos notarían de todos modos, pero ahora tampoco podemos impedir que evolucionen, porque eso también es poco ético. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que desarrollar algunos protocolos para encontrarnos a mitad de camino. Les avisamos suavemente que también existimos y que estamos ahí, ¿no? Eso se siente mucho como, supongo, lo que los ovnis hacen, hacernos saber suavemente que somos el mono en este caso, obviamente, para quien no haya seguido la analogía, pero somos el mono. Ellos son la especie más evolucionada. Se ocultaron de nosotros lo que pudieron, pero ahora no pueden porque también evolucionamos y empezamos a entender. Ahora nos ayudan a comprender. Eso creo que pasa. quería preguntarte específicamente sobre el código que ves con estos láseres. Parecen ser hebreo o... O sea, se parece más al hebreo, al japonés. No creo que sea ningún idioma que conozcamos. Creo que puede parecer muchas cosas, pero creo que su coherencia es lo que realmente impacta a la gente, lo solidificado que está en el espacio. Entonces, una de las cosas interesantes es que mucha gente ve lo mismo, ¿verdad? ¿Crees que están sesgados o cómo experimentas con esto? No, te puedo decir que no es eso, porque incluso lo probé al revés. Si quieres hacerlo en serio, tendrás que hacer pruebas más robustas, claro, y lo haremos. Pero te digo, por lo rápido y superficial, para mí no es lo que pasa, porque hasta le pedí a la gente que buscara otra cosa para despistarlos. Igual volvieron y dijeron, no vi eso que dijiste, pero vi cosas raras.
que parecían japonesas. Así que es como que siempre es eso. Si entienden, prestan. Lo noté. He notado eso. Sí, Sí, entonces. los extraterrestres son un gran. Los extraterrestres siempre dan de qué hablar. Grabamos cosas increíbles. Pero como dice un amigo, igual mañana toca trabajar. Sí, exacto. Eso es. Tu amigo en realidad tiene una visión muy profunda porque siempre le digo a la gente que habla de la revelación. ¿Qué tanto has pensado en cómo sería el día después? Porque siempre es divertido simplemente avanzar hacia algo sobre lo que no tienes que hacer nada. Pero cuando tienes que esforzarte, o sea, tienes que descifrar cuál sería tu orientación hacia el mundo el día después. Eso requiere que hagas más que solo abrir tu teléfono y mirar días, y eso a la gente no le gusta tanto. Hay una pequeña charla divertida que Terence dio una vez. Cito mucho a Terence McKenna. Pensé que era uno de los genios más grandes de nuestra generación. Y él dice, la gente pasa tanto tiempo buscando que rara vez se retienen a considerar qué harían con eso si lo encuentran. Y cuando realmente lo encuentras, Cierto. te puedo decir que es algo real. Es como el perro que persigue al auto y el auto se retiene y el perro se queda como, oh, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo influye eso en todo lo demás? Creo que lo que se esconde tras la fascinación de la gente con estos temas, como los extraterrestres, como que algunos creen que ascenderemos a la quinta dimensión pronto, ya sabes, cosas así. Creo que hay un componente de esperanza de que algo vendrá y simplemente los salvará de cualquier miseria por la que estén pasando. Así que creo que la promesa implícita Suficiente. con los extraterrestres, sí, es que cuando vengan, todo va a ser diferente. Y no puedo esperar a que sea diferente, sin darte cuenta de que no va a cambiar ni un poquito para ti. Tú eres el único que controla cómo se siente todo para ti en el momento. Y puedes hacerlo ahora mismo sin ningún extraterrestre en absoluto. Y de hecho, esa fue la gran revelación de Buda, que es que tú eres tu propio maestro. Y tienes que recorrer el camino y nadie puede recorrer el camino por ti. Nadie va a venir a salvarte. Tienes que hacerlo por ti mismo. Y cuando tienes esa actitud, de repente todo se vuelve un regalo, incluso si vienen los extraterrestres. Entonces, de repente, se vuelve algo mucho más extravagante, ya sabes, de lo que habría sido, si es solo como una solución rápida de la... El presidente sale y dice que, ya sabes, los extraterrestres están aquí, bueno, ya sabes. Así que para mí, la magnitud de la noticia, para mí está claro que de lo que hablamos es totalmente real, así que va a reformular todo lo que los humanos saben, pero hay que ser sensible al ritmo de la sociedad. Tienes que permitirlo y dejar que se asimile a su ritmo. Si necesita un impulso, será claro y lo daremos en ese momento. Por ahora, seguiremos trabajando en esto y haciendo que la información esté disponible, dejando que la gente la asimile a la velocidad que le sea cómoda. Me encanta ese mensaje. Gracias por tu tiempo, lo aprecio. Gracias, te lo agradezco, hermano. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Espera, voy a... así que vamos a... Oh, creo que sí o sí, sí. Así que cuando detengamos la conversación, comenzará a codificarse y luego lo pondré en Dropbox y compartiré el video. Gracias, de verdad te lo agradezco. Sí. Gracias. Bien. Pregunta. ¿Cómo consigues DMT? Bueno, eso es en Estados Unidos. Estoy en Ecuador porque nosotros lo obtenemos de plantas aquí, pero no creo que sea el que creemos. ¿Por qué no? Yo. Pensé que habías dicho que el de la rana es en realidad el que es. Mira, 5MEO, 5. MEO es, el bufo es, puedes ver el código con eso, pero es mucho más difícil enfocarse y mantenerse despierto porque te vas. Tampoco recomendaría hacer 5MEO solo por tu cuenta. Si nunca lo has hecho antes, definitivamente recomiendo hacerlo con un chamán o un facilitador o alguien que sepa lo que está haciendo. Y luego, Y yo, estaba teniendo esa conversación contigo la última vez porque traje a alguien para lo del chamán, porque estaban convencidos. No quieres traer algo del otro lado. No quiero hacer eso. Vamos, ni siquiera es por las tienes tus notas. entidades. Ni siquiera se trata de las entidades. También es como, supongo que puedes pensarlo como una preocupación, pero como que eso no es lo principal para mí. Lo principal es que con NN ya es muy grande, pero es algo así como que puedes encontrar tu ritmo con eso. Con 5MEO, si nunca lo has hecho antes, hombre, eso es tan grande. Tú quieres a alguien allí que sepa lo que está haciendo. Tú, es tan grande, hombre, ese puede sacudirte, ese puede sacudirte. Necesitas a alguien que cree el ambiente adecuado y lo correcto, de seguro. Para contenerte. Contener el proceso, sí, y también crear la seguridad y la protección. Pero también para sentir que tienes un apoyo.
Porque realmente es como si te dispararan al infinito y de regreso y realmente es así de grande, como que no se puede exagerar. Entonces, Y una última pregunta, ¿cómo podemos experimentar aquí con el goteo, con él, el que tiene? Ya sabes por dónde empezar. no sé sobre tu país, pero como aquí lo hacemos en Colorado, tenemos un equipo que hace esto porque está despenalizado allá. En Brasil, puedes hacerlo porque ahora lo hacen en las universidades. Hay otros lugares, pero si estás en Estados Unidos, Colorado sería tu dirección porque puedo conectarte con las personas adecuadas. Porque está despenalizado allá y lo estás haciendo con profesionales. Si es intravenoso, hazlo con un equipo, no solo. Necesitas una enfermera practicante allí. Necesitas al químico allí. Sí, sí. Entonces, MJM, pero muy factible. Mapea al lado. Es eso lo. Hablas de DMTX como un todo. DMT pues es un nombre general para todas las investigaciones de DMT en el mundo, que tienen que ver con la cuestión ontológica de si el espacio de DMT es realmente real o no. Está sucediendo en el Imperial College de Londres. Creo que lo movieron a uno diferente ahora en Londres, pero hay uno en Londres. Hay uno en San Diego, dirigido por el doctor John Dean. Hay un equipo en Colorado, pero eso es esencialmente Kevin y Halley de Dream Mind Lab. IMIM. Ellos hacen lo suyo, pero vamos a colaborar bastante. Así que Code of Reality probablemente lidere la investigación con Kevin y Halley, pero ellos también siguen en lo suyo. Así que si alguien solo quiere hacer como un estado extendido, es puramente con ellos y los recomiendo mucho. Son increíbles. Son muy buenos en eso y definitivamente puedo conectarte con ellos. Te lo agradezco. Muchas gracias. Por supuesto. Bueno, fue un placer y te mando la conversación por correo. Gracias. Nos vemos. Chao.